Muchas gracias. No sé si la compañera se encuentra lista. Ok, ya vemos su presentación. Sí, Adelante. ya me ven y me escuchan. La escuchamos perfecto, compañera. Es un momento. Adelante. Muchas gracias. Me informan cuando puedan ver la presentación en vista completa, por favor. Claro que sí. ¿Ya la pueden ver completa? Sí. Así es, la vemos completa. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por asistir a esta ponencia. Esta es una ponencia desarrollada entre una servidora, Tania González, el doctor Víctor Ávila Áquero y la doctora Ivonne Vizcarra Bordi, y es parte de mi trabajo doctoral que está supervisado por la doctora Vizcarra. Bueno, la biodiversidad alimentaria es fundamental para la alimentación y la cultura de los pueblos y se ha reportado desde 2015, lo decía ya la FAO, que se ha reducido la cantidad de especies que se producen globalmente. El 70% de la producción está concentrada solamente en 2 especies vegetales y 5 animales. Y es importante considerar que el conocimiento sobre esta biodiversidad que nos comemos se reproduce gracias al trabajo de quienes van a administrar cotidianamente tanto el campo como la cocina. Y en esto hay un enfoque de género importante porque las mujeres tienen una participación fundamental. Pero, ¿qué es el campo? Bueno, el campo en muchos contextos está enfrentado con esta dicotomía campo contra ciudad. La delimitación entre lo urbano y lo rural de pronto no parece muy clara porque se aprecia un proceso de transición. En muchos contextos se dice que lo que no es ciudad es campo. Y este proceso de transición representa un fenómeno que modifica las formas de vida de los habitantes de las zonas rurales. Lo rural en general está definido por un sitio donde se produce alimento y se tiene contacto con esta naturaleza, pero vemos que las proyecciones a futuro muestran que hay una tendencia a que disminuya la cantidad de superficie considerada rural, en tanto que la cantidad de superficie urbana ha aumentado muchísimo en los últimos años. ¿Qué pasa si esta zona rural desaparece? Esto implica una modificación de la forma de vida cotidiana de las y los habitantes y de cómo perciben su relación con la naturaleza. Entonces, a este sentido nos preguntamos cómo se le da valor a esta área que se considera rural. Las montañas del centro de México, las pueden ver aquí en esta imagen, es la zona. Están rodeadas por el área más densamente poblada del país, proveen una gran cantidad de beneficios ambientales. Por ejemplo, a esta región de la Sierra de las Cruces y el Chichinautzin se le conoce como uno de los grandes bosques de agua del país. Están en riesgo por degradación ambiental y efectos del cambio climático, y la mancha urbana pues se acerca rápidamente. En estas zonas rurales, Guzmán y colaboradoras determinaron que es muy común que se consuma una dieta cotidiana compuesta por 3 subsistemas: la milpa, el monte y el traspatio. Más o menos así como ven en la imagen, se ve este paisaje en las partes altas de las montañas. Esto puede cambiar de una cultura a otra y de un ecosistema a otro, pero en general todas estas regiones enfrentan esta amenaza de que las megalópolis se van acercando cada vez más, se urbanizan o se rururbanizan, y esto provoca cambios drásticos en la alimentación. La región norte de la Sierra de las Cruces tiene diferentes subcuencas, entre ellas la subcuenca de la presa de Guadalupe, que mira hacia el Valle de la Ciudad de México. Es una región otomí que después fue conquistada por los nahuas y después por los españoles. La cuenca va de los 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.600, así que hay una pendiente ahí importante, y todo lo que está por arriba de los 2.800 metros sobre el nivel del mar representa el área natural protegida más grande del Estado de México, que es el Parque Otomí Mexica. La zona urbana en 1973 empezaba aquí, en esta región que es una presa y se conoce como el Lago de Guadalupe, y para 2015 la mancha urbana había avanzado hasta esta zona y sigue subiendo. Esta es una vista desde la parte alta de la cuenca Presa Guadalupe. Es una zona dominada por bosques templados. En las zonas altas vemos pinos y oyameles, encinos en las partes más bajas, colindando con las milpas, una zona de muchos manantiales de agua de muy buena calidad.
pero la metrópoli se acerca muy rápidamente. Justamente durante la pandemia tuvimos varios fenómenos de migración y llegaron muchas personas y se fueron muchas personas. Y todo esto representa un cambio en las formas de vida locales, un cambio en los patrones alimentarios. Y nosotros nos preguntamos cómo cambia la percepción sobre la alimentación cuando empieza a cambiar estos alimentos de los cuales nos alimentamos. El objetivo es conocer la percepción intergeneracional sobre la biodiversidad alimenticia de una localidad agroforestal como esta que vemos aquí en la imagen, que está experimentando estos fenómenos de transición rural-urbana. Y para esto lo dividimos el proyecto en dos fases. Una es identificar este grupo de especies que conforman la biodiversidad alimenticia local, y por otro lado quisimos analizar la percepción social entre los y las habitantes de esta región respecto a este listado, este conjunto de especies que se comen y que provienen del sistema local, y cuáles son sus puntos de valoración en función de cómo se relacionan con ella. Para eso utilizamos una combinación de métodos ecológicos, etnográficos y documentales. Aquí pueden ver más o menos las dos fases que aplicamos entre 2018 y 2020. Todo consistió en recopilar información tanto primaria como secundaria de las especies y variedades de la cocina local, pero también del proceso alimentario, de las formas de preparación, las recetas, conjuntar toda esta información en bases de datos. Y se realizaron también recorridos de campo para hacer observaciones, tomar fotografías, hacer algunas entrevistas. Se participó en distintas experiencias con la comunidad, como en la preparación de alimentos en cocinas de humo, en la participación de una red agroalimentaria alternativa, en la participación de charlas de intervención de educación ambiental, un concurso de videos y carteles, se elaboró un taller del gusto, también se hizo un taller de expresión pictórica con escolares de secundaria, de una secundaria local, y se conformó un cuerpo de fichas técnicas y se elaboró un mapa. Aquí pueden ver las fichas técnicas de las que les hablaba. Se pone el nombre común en español y en otomí, la temporalidad, el nombre científico, hasta donde se puede identificar, el subsistema del que proviene, la forma de consumo, la actividad de la que proviene el alimento, los elementos culturales y las anécdotas que enriquecen todo este proceso, platillos, recetas. Aquí pueden ver algunos de esta información. Aquí les muestro algunas de las fotografías de los guisos que se realizan con la biodiversidad local, y quería resaltar, estos son chisas, son larvas de un escarabajo que se llama Trichodera spini, que se ubica sus larvas, pone sus huevecillos y salen las larvas en los tocones de los pinos. Y lo interesante es que la palabra chisa proviene de tzitza, que está en otomí y significa el come madera. Entonces esto nos habla de una construcción biocultural importante. Algo que se me olvidó decir es que todo se hizo con base en el método que el grupo de investigación en alimentación hizo exprofeso para la elaboración de una canasta regional alimentaria para el Estado de México en una convocatoria de la CONAVIO. Entonces fue el método que se utilizó. Y esto fue lo que encontramos. Hay 91 especies hasta ahorita descritas en todo este sistema. Un tercio proviene de la milpa, más o menos un tercio del monte y más o menos un tercio del traspatio. Entonces la milpa y el traspatio están contribuyendo con 2 minutos, perdón. Gracias. Con el 67% de la diversidad de alimentos, ¿no? Este es el paisaje, el mapa que se elaboró del paisaje alimentario. Y bueno, aquí es muy interesante, pueden ver la zona con la estrellita, es la única región de todo este municipio que se llama Isidro Fabela que está considerada como de ámbito urbano. El resto es de ámbito rural, así está catalogado en el Atlas de INEGI. Y las zonas altas tienen milpas más bien constituidas por papas, y las zonas intermedias y bajas por maíz. Hay hongos en distintas regiones, más en las partes altas. Hay ganado de libre pastoreo en las partes altas, ovino y bovino. Y hay otros tipos de ganado como
aves de corral, por ejemplo, en las partes medias y bajas. Y bueno, esto es un trabajo en construcción, vamos a seguirlo mejorando. La observación participante implicó realmente hacer comunidad y hablar con la gente, tener distintas reuniones. Colaboramos mucho con esta red agroalimentaria alternativa y esto es importante porque representa un sector de la población que son los jóvenes que tienen estudios, todos los integrantes son jóvenes que tienen estudios y que viven ahí y tienen interés por hacer algo, pero tampoco quieren tener rezago social. Este fue el taller del gusto en el que se elaboró una especie de presentación sobre cómo se hacen las gorditas de maíz nuevo. Y bueno, esto es muy interesante, dice la señora, con la piedra del hormiguero, porque se utilizaban antes piedras de hormiga, que eran unas piedritas que se recogían de unos hormigueros en específico, y hoy en día se utiliza grava de construcción que se calienta para dorar encima las gorditas o los tlaxcales. Este fue uno de las charlas que se dieron y la invitación a un concurso de carteles o video, y este fue uno de los videos que nos hizo nuestra amiga Arely Bravo, y ella habla de cómo se preparan estos hongos de llano que son de la especie Calvatia y lacina. Y bueno, no les voy a pasar todo, pero nada más para que tengan una idea de qué tipo de cosas se presentaron. Arely explica cómo se recogen, cómo se preparan estos hongos, nos va dando la receta en su cocina, en su casa. Ella no está su perro, ¿no? Y al final pues lo degusta. Y creo que esta expresión, esa es muy, muy, muy importante, ¿no? Este es uno de los privilegios de aquí, de Tlaxcala. Esas expresiones son muy ricas y quisimos recuperarlas. Esta fue la siguiente actividad que hicimos, fue el taller de expresión pictórica con escolares. Le comento que está en tiempo, perdón, ponente. Bueno, hicimos varias actividades y finalmente les preguntamos qué sentían cuando comían algo de Tlaxcala. Entonces, nada más para cerrar, esta dieta basada en ingredientes locales sí provee los nutrientes necesarios, pero hay una tendencia que disminuya la disponibilidad y esto va modificando poco a poco el paisaje alimentario y las formas de habitarlo y esta relación que se tiene. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es analizar este paisaje alimentario y creemos que las intervenciones de educación ambiental pueden ser unas estrategias para concientizar sobre la importancia de conservar este tipo de paisaje. Pero es necesario incluir elementos mucho más modernos y actuales para que las nuevas generaciones se estén involucrando. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por tan excelente trabajo y tan excelente aporte. Únicamente vamos a dar cabida a una pregunta que sería de Gabriela Alejandra. ¿Cuál es la media de edad poblacional en el municipio de estudio y qué percepción respecto a la conservación del territorio se percibe en los jóvenes? Gracias. Gracias por la pregunta. Estamos esperando que salgan estos datos para 2020 porque los datos del censo de 2010 todavía dicen que la media es sobre los 30 años y por el tipo de trabajo que estuvimos haciendo, a mí me parece que ya es más, la media es más bajita, ¿no? Hay mucha gente joven aquí. Y justamente lo que queremos saber es cuál es su percepción sobre este proceso. Todo lo que hicimos nos da datos de que realmente están incorporándose todos estos elementos modernos a la dieta. Los alimentos ultraprocesados son muy, muy, muy comunes y en muchas ocasiones se mantienen los platillos y las formas de preparar, pero se compran los ingredientes en las recauderías que traen todo de las centrales de abasto, principalmente de Toluca, pero también de la Ciudad de México. Y entonces, de esa forma, se pierde el proceso de producción de los alimentos y también se pierde un poco de la temporalidad. Se empieza a ver que ya hay como alimentos que eran solamente de un momento en el año, en todo el año, porque, bueno, a la gente como que le gusta. Y en ese sentido es importante también preguntarse qué papel puede jugar el turismo, que es una de las opciones de desarrollo económico a las que les apuesta el municipio.
De acuerdo, muchas gracias.